Buenos días, mi nombre es Christopher Moyer y estoy hablando acerca del gas lift. Podemos decir que el gas lift es un método de levantamiento artificial utilizado en la producción de hidrocarburos para incrementar el flujo de los fluidos desde el fondo hasta la superficie. Consiste en la inyección de un gas a altísima presión dentro de la tubería a través de las válvulas gas lift estratégicamente ubicadas. La inyección de estos gases reduce la densidad del fluido en la columna de producción, disminuyendo la presión hidrostática y facilitando así el ascenso de los hidrocarburos. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, por ejemplo, podemos ver el pozo como una línea vertical. Tenemos nuestra presión de fondo que busca salir hacia arriba y tenemos nuestra presión de columna, la presión hidrostática, que está luchando para ir abajo. Es decir, son dos presiones que se están contrarrestando. Si nuestra presión hidrostática, nuestra presión de la columna, es mayor a la presión de fondo, nuestro hidrocarburo no va a fluir. E igual si son equivalentes. Para que nuestro producto, nuestro petróleo crudo pueda ir desde el fondo del pozo hasta la superficie, necesitamos que la presión de fondo sea mayor. Es decir, que esta fuerza sea mayor a esta y se contrarreste. Este método es ampliamente utilizado en diferentes pozos, principalmente con declinación natural de la presión, donde la energía de nuestro yacimiento, como ya mencioné anteriormente, simplemente no es suficiente para mantener el flujo de la superficie. El principio del funcionamiento del gas lift. El gas lift trabaja bajo el principio de reducción de densidad y de presión hidrostática de la columna del fluido. Dentro de la tubería de producción, mediante la inyección de gas a una altísima presión, su operación se basa en los siguientes principios fundamentales. Tenemos primero la inyección de gas. Se induce gas a alta presión desde la superficie a través de una línea de inyección conectada al espacio anular entre la tubería de producción y la tubería del revestimiento. La activación de las válvulas de gas lift. A lo largo de la producción se instalan válvulas de gas lift a diferentes profundidades. Estas válvulas se abren y se cierran de manera secuencial cuando la presión de la inyección de gas supera la presión de la abertura de válvulas. Tenemos la mezcla de gas con los fluidos del pozo. El gas inyectado se mezcla con los fluidos del yacimiento dentro de la tubería de producción, reduciendo así la densidad y la presión hidrostática de la columna de fluido que ya mencionamos anteriormente. Y por último tenemos el incremento de flujo de producción. Al reducirse la presión en el fondo del pozo, se genera una mayor diferencia de presión entre el yacimiento y el pozo, facilitando así el flujo hacia la superficie. Podemos añadir una más, que es el ciclo continuo. Este proceso se repite de manera intermitente, dependiendo de las condiciones del pozo y el diseño del sistema de gas lift. Podemos ir hablando de la historia del gas lift. Tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando los petroleros comenzamos a notar que la inyección de dichos gases en el pozo facilitaban el flujo del petróleo hacia la superficie. Uno de los primeros documentos data de 1864, cuando se introdujo aire comprimido a un pozo para mejorar la producción. A principios del siglo XX, en Texas y Oklahoma, se empezó a utilizar gas natural para reemplazar el aire, optimizando así la eficiencia del proceso. Con el exponencial crecimiento de la industria petrolera, la necesidad de métodos de levantamiento artificial llevó a la mejora y a la estandarización del conocido gas lift. En la década de 1930 se desarrollaron las primeras válvulas de gas lift, lo que permitió un control más eficiente de la inyección de gas y su impacto en la producción petrolera. Nos llevó a una gran producción. En el desarrollo tecnológico, desde los primeros usos hasta la actualidad, el gas lift ha llevado significativas mejoras. En la década de 1930 a 1950, las válvulas de gas lift tenían un control mecánico y neumático, permitiendo una mayor eficiencia del gas. Desde 1960 hasta 1980 se introdujeron modelos matemáticos y simulaciones para optimizar el proceso y el diseño de los sistemas de gas lift, mejorando la selección de válvulas y las profundidades para la inyección. Desde el 1990 hasta el año 2000 empezamos a meter sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real para optimizar el desempeño. Y luego, desde el 2010 hasta el año presente, incorporamos inteligencia artificial y la automatización en el gas lift
permitiendo ajustes dinámicos en la inyección del gas según las condiciones del pozo y según sea necesario. En recientes innovaciones, los avances más frescos del gas lift han enfocado en mejorar la eficiencia, reducir costos operativos y minimizar impactos ambientales. Entre algunas de las más recientes innovaciones podemos incluir la automatización y control inteligente. Como ya mencionamos anteriormente, utilizamos una implementación de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar en tiempo real la inyección de gas según las condiciones de producción y los que el pozo nos pida. Un sistema de gas lift inteligente, en inglés Smart Gas Lift. Uso de válvulas y sensores de presión y temperatura que permiten ajustar automáticamente la inyección de gas, mejorando la eficiencia de nuestro levantamiento. Tenemos el gas lift híbrido, es decir, una combinación de gas lift con otros métodos de levantamiento artificial, tales como bombeo electrocentrífugo, para mejorar la producción en pozos de altísima profundidad. Tenemos la optimización energética, tenemos desarrollo de compresores de gas mucho más eficientes y con mucho menor consumo de electricidad para mejorar la sostenibilidad y los costos operativos. Siguiendo, tenemos las aplicaciones del gas lift en la industria petrolera. Podemos decir que el gas lift se emplea en una variedad de condiciones de pozos y entornos de producción. Sus aplicaciones principales podemos mencionar los pozos de petróleo con presión reducida. Se utilizan pozos donde la presión natural del yacimiento ha disminuido y no es suficiente para poder mantener de forma óptima la producción que ya veremos llegando, es decir, el pico de producción cayó. Tenemos pozos con alta relación entre gas y petróleo. En pozos que producen gas asociado, el gas extraído puede reutilizarse en el sistema de gas lift, reduciendo así los costos operativos y de materias primas. Tenemos los pozos someros y los pozos profundos. Es adecuado para pozos de diferentes profundidades, aunque su eficiencia disminuye en pozos extremadamente profundos, donde se requiere una altísima presión de eyección. Tenemos los pozos con emulsiones y muy altas viscosidades. Este mejora la producción de yacimientos, en yacimientos con crudos pesados o emulsiones, al reducir la viscosidad. Tenemos los campos marinos y terrestres. En operaciones costa afuera, es decir, en el lago, por ejemplo, el gas lift es la opción preferida debido a su menor necesidad de intervención mecánica en comparación a otros métodos. Tenemos la reactivación de pozos abandonados. Puede utilizarse en volver a poner a producir pozos inactivos o con muy baja productividad. Tenemos ventajas, por último tenemos ventajas y desventajas. Podemos decir desventajas, la flexibilidad operativa, que permite ajustar la inyección de gas, la inyección de gas según las condiciones del pozo, optimizando la producción. Tenemos un bajo costo de mantenimiento, es decir, que no requerimos equipos mecánicos en movimiento dentro del pozo, lo que reduce así el desgaste y la necesidad de reparaciones y mantenimiento. Tenemos una muy larga vida útil, es decir, puede operar durante largos años y largos periodos sin necesidad de una intervención humana, especialmente los que tienen un sistema de monitoreo remoto. Eficiencia energética. Si el yacimiento produce gas asociado, como ya mencionamos anteriormente, este puede ser reutilizado, reduciendo así los gastos de inyección de gas y de materia prima. Es adecuado para ambientes marinos. Es una opción viable en las plataformas offshore, es decir, en mar abierto, donde las intervenciones de pozos son costosas y complicadas. Como todo, también tenemos sus desventajas. Es decir, por ejemplo, tenemos la dependencia del suministro de gas. Requerimos una fuente de gas a alta presión, lo que puede llegar a ser una limitante en ciertos casos específicos o ciertos campos. Eficiencia de pozos, eficiencia reducida en pozos muy profundos. La presión necesaria para inyectar gas en pozos de gran profundidad puede ser elevada, reduciendo la efectividad del sistema. Pérdidas de energía. Por ejemplo, si el sistema de gas no hace que se reutilice de manera eficiente, el proceso puede resultar costoso y poco sostenible. Diseño y optimización compleja. Requiere cálculos y simulaciones para determinar la profundidad de las válvulas y la cantidad de gas a inyectar. Interferencia con otros métodos. En pozos de producción con alta cantidad de agua, el gas lift puede no ser la mejor opción, ya que el gas tiende a levantar preferentemente el agua en lugar del petróleo crudo. Esto será todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.